El salón rebosaba de aplausos, pero yo no escuché ninguno para mí. Defendí mi tesis doctoral ante un tribunal de 5 catedráticos que asintieron con respeto mientras yo exponía 3 años de investigación condensados en 40 minutos de voz firme. Las filas reservadas para familia quedaron vacías, asientos de terciopelo rojo brillando bajo las luces como una herida abierta. Sonreí para la foto oficial de todas formas, sosteniendo mi diploma con demasiada fuerza, fingiendo que no me dolía. 2 días después, mi madre me envió un mensaje: necesito 1.800 euros para la boda de tu hermana. Transferencia urgente. Sin felicitaciones. Sin preguntar cómo fue. Solo una exigencia calculada, redactada como si fuera un recordatorio de factura pendiente. Respiré hondo, abrí la aplicación bancaria y le envié 1 euro. En el concepto escribí: felicidades. Después llamé al cerrajero y esa misma tarde cambié las cerraduras de mi apartamento en Lavapiés. Por primera vez en 32 años, mi espacio quedó en silencio absoluto, sellado, mío. Pero el silencio no duró mucho. Crecí en un piso estrecho de Chamartín donde las paredes parecían escuchar cada palabra y devolverla en forma de obligación. Mi madre repetía que yo era su orgullo, su hija ejemplar, pero el orgullo tenía precio. A los 17 años trabajaba en una cafetería junto a Plaza Mayor sirviendo cortados a turistas alemanes y madrileños impacientes. Cada mes transfería dinero a casa para clases de danza de Carmen, mi hermana menor, o para algún gasto imprevisto que siempre surgía justo cuando yo cobraba. Mamá decía que la familia se ayuda, que eso es amor, y yo le creí durante años. Pensé que si conseguía el doctorado, si lograba algo lo suficientemente grande, ella finalmente me vería como algo más que un cajero automático con sentimientos. Pero cuando terminé la tesis sobre economía del comportamiento y políticas públicas, cuando recibí la máxima calificación y una oferta de investigación postdoctoral, nadie de mi familia apareció en el auditorio de la universidad. Mi madre dijo que Carmen tenía una prueba de vestuario para su boda. Mi padre ni siquiera respondió al mensaje. 3 días después de la defensa, cuando todavía colgaba la toga académica junto a la puerta como un trofeo que nadie había celebrado, llegó ese mensaje. 1.800 euros. Ni una enhorabuena, ni un qué tal fue, solo números fríos seguidos de un plazo, antes del viernes. Miré la pantalla hasta que se oscureció sola. Algo pequeño dentro de mí, algo cansado y largamente ignorado, se puso de pie. Abrí mi cuenta bancaria, vi mis ahorros magros de 3.200 euros que había reunido con becas y trabajos eventuales, y sentí como algo se endurecía en mi pecho. Escribí 1 euro, añadí el concepto felicidades y pulsé enviar. Durante un minuto largo me quedé mirando la palabra enviado brillando en la pantalla como una declaración de guerra silenciosa. Después abrí el cajón junto a la puerta, saqué la llave de repuesto que mi madre insistía en guardar para emergencias y la tiré a la basura envuelta en un papel de periódico viejo. Esa noche llamé al cerrajero. Llegó 1 hora después, un hombre mayor de voz suave cuyas herramientas tintineaban como campanillas mientras trabajaba. La cerradura nueva encajó con un clic sólido y definitivo. Cuando se fue, me quedé de pie en el umbral respirando el leve olor a aceite y metal. Era el primer límite que construía en mi vida. A la mañana siguiente, la luz del sol llenó mi pequeño apartamento. Preparé café, observé el vapor enroscarse hacia el techo y por primera vez no me estremecí ante el silencio. Era mío. Nadie podía entrar sin permiso. Nadie podía exigir nada. La paz tenía un sonido y era este, mi respiración tranquila en un espacio que me pertenecía. Hasta que comenzaron los golpes en la puerta. Firmes. Rítmicos. Persistentes. Me quedé paralizada. No era la casera, ella siempre llamaba antes. Miré por la mirilla y 2 uniformes de la Policía Nacional llenaban el pasillo. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años con expresión profesional, mostró su placa cuando abrí. Señorita Lucía Vargas, dijo con calma. Hemos recibido una llamada de su madre. Dice que ha estado actuando de forma errática, que cambió las cerraduras, no contesta llamadas y está preocupada de que pueda hacerse daño. Casi me reí, no porque fuera gracioso sino porque era tan absurdo que daba la vuelta hacia lo trágico. ¿Ella hizo qué?, pregunté en voz baja. El otro agente, una mujer más joven, añadió que solo necesitaban confirmar que yo estaba bien y preguntó si podían pasar. Los dejé entrar. El apartamento estaba impecable, taza de café sobre la mesa, portátil abierto con mi proyecto en pantalla, diploma enmarcado en la pared. Gesticulé alrededor. ¿Les parezco inestable?, pregunté. La agente esbozó una sonrisa casi imperceptible. En absoluto, señorita. Me hicieron algunas preguntas sobre trabajo, estrés, familia.
respondí con honestidad. Acababa de terminar el doctorado, estaba enviando solicitudes de empleo, no tenía problemas médicos ni de salud mental. Solo límites. El agente asintió y dijo que archivarían el informe como sin motivo de preocupación, que si mi madre volvía a llamar podría referenciar esta visita. Justo antes de salir, se volvió y añadió, a veces, cuando la gente empieza a defenderse, los demás entran en pánico. Pasa más de lo que piensas. Cuando cerré la puerta me apoyé contra ella temblando, no de miedo sino de furia pura. Mi madre no había cruzado una línea. Había declarado la guerra. Desperté antes de que amaneciera, con la garganta seca y el recuerdo de los golpes en la puerta aún pegado al pecho. La visita de la policía había dejado un eco difícil de nombrar, vergüenza, rabia, una sensación de traición que ya no podía maquillarse con excusas de familia. Me levanté sin encender las luces, preparé café casi por inercia y encendí el portátil con la intención de sumergirme en solicitudes de becas y contratos postdoctorales. Pensaba distraerme con formularios y cartas de motivación, pero un icono llamó más mi atención que cualquier oferta de investigación, el de mi banca digital. Abrí la aplicación por costumbre, esperando ver el mismo saldo triste de siempre. En su lugar, encontré algo peor, 2 consultas de crédito recientes, 2 entidades que yo no había autorizado. Tardé varios segundos en entender qué significaban aquellos nombres. Una tarjeta nueva en Banco Iberia. Otra en Caixa Centro. Sentí como la sangre se me iba de la cara. Entré en el informe de riesgos casi sin respirar y allí estaba. 2 cuentas abiertas a mi nombre, con mi DNI, con la dirección de mis padres en Chamartín en lugar de mi piso en Lavapiés. Los límites eran altos, los movimientos, frenéticos. Pagos en una sala de eventos de Aranjuez, reservas en un restaurante de bodas, adelantos a una empresa de fotografía. Mi nombre había financiado un banquete al que ni siquiera estaba invitada. Recordé el mensaje de mi madre pidiéndome 1.800 euros para la boda de Carmen y comprendí que aquella cantidad no era una petición aislada, sino una pieza más de un plan que llevaba tiempo en marcha. No necesitaba mi ayuda, ya me había usado sin permiso. Durante años pensé que exageraba cuando sospechaba que para ella yo era más útil como fuente de ingresos que como hija. Ahora lo veía escrito en números, intereses y direcciones de facturación. No era una discusión familiar. Era un delito con firma y sello. Marqué el número del servicio de atención al cliente que aparecía junto al último cargo. Contestó una voz neutra que me pidió datos personales que recité de memoria, como si estuviera leyendo un guión que llevaba toda la vida ensayando. Al confirmar mi identidad, el operador preguntó si reconocía las tarjetas asociadas. Respondí que no, que jamás había estado en esa sucursal ni solicitado nada parecido. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido de un tono más formal. Me informaron de que la cuenta había sido abierta en persona, en la oficina de Chamartín, hacía un mes. Añadieron que constaba una cofirmante con mi mismo primer apellido, Rosa M. Vargas. Mi madre. El operador explicó el protocolo de fraude con una calma que contrastaba con el temblor de mis manos. Dijo que registrarían el caso como posible suplantación de identidad, que enviarían formularios y que necesitarían una denuncia si se confirmaba que yo no había autorizado nada. Agradecí la información como si estuviera hablando de un expediente ajeno. Al colgar, abrí la grabadora del móvil y la dejé lista. En España bastaba con que una de las partes supiera que la conversación se estaba registrando. No podía impedir que mi madre mintiera, pero sí podía evitar que su versión fuera la única. Llamé a su número y esperé 3 tonos. Cuando contestó, no sonó sorprendida, sino molesta. Dijo que por fin me dignaba a responder, que la tenía preocupada, que había tenido que recurrir a la policía porque yo parecía fuera de control. No preguntó cómo estaba. No mencionó la visita de los agentes. Fui directa, porque el rodeo solo le daba más espacio para manipular. Le dije que había encontrado 2 tarjetas de crédito abiertas con mi nombre y su dirección, que el banco había confirmado su presencia como cofirmante y que quería que me explicara qué había hecho exactamente. No hubo silencio de culpa, sino una risa breve y hueca. Respondió que exageraba, que solo estaba ayudándome a construir historial crediticio, que cualquier madre haría lo mismo por el futuro de su hija. Añadió que, si esas tarjetas estaban pagando la boda de Carmen, era lógico, porque esa celebración también era mía, porque la familia compartía gastos y alegrías. Sugirió que debería estar agradecida por formar parte de algo tan importante, aunque solo fuera en los papeles. Escucharla intentar vestir el abuso de generosidad me produjo una náusea serena. Le contesté sin elevar la voz que una ayuda se ofrecía, no se imponía suplantando identidades.
Le recordé el mensaje en el que me pedía 1.800 euros como si yo fuese un banco, la ausencia en mi defensa, la llamada a la policía cuando cambié la cerradura. Le dije que aquello ya no era una diferencia de opiniones ni una pelea doméstica, era fraude, y que el banco había abierto una investigación con su nombre escrito en todos los formularios. Noté cómo su tono cambiaba por primera vez. Las palabras se le trabaron y preguntó si de verdad pensaba denunciar a mi propia madre. Respondí que no estaba denunciando a mi madre, sino a la persona que había usado mis datos sin permiso. Si ambas coincidían en la misma figura, no era responsabilidad mía. Le aclaré que la entidad financiera tenía copias de contratos, firmas, registros de cámara, y que no podía deshacer nada ya. Lo único que podía elegir era decir la verdad y asumir las consecuencias o seguir mintiendo hasta que nadie pudiera creerla ni siquiera en las pequeñas cosas. Al otro lado, su respiración se volvió más rápida. Dijo que estaba dramatizando, que si llevaba años ayudándolos, que importaba un par de tarjetas más, que la familia era eso, confianza ciega. Colgué cuando empezó a repetir que me arrepentiría, que estaba destruyendo mi propio hogar por orgullo. Guardé la grabación con un nombre que me dolió y me liberó al mismo tiempo. Límite, parte 1. Luego me quedé sentada frente al portátil abierto, el cursor parpadeando en blanco sobre una solicitud de trabajo a medio rellenar. Comprendí que mi vida adulta se había construido sobre una base defectuosa, la idea de que mi valor dependía de cuánto podía dar. Todo lo que había logrado, cada examen, cada artículo publicado, cada noche sin dormir, había servido, en su mente, para justificar un saqueo constante. Ese día no avancé ninguna solicitud ni revisé mi currículum. En lugar de eso, anoté en una libreta todo lo que sabía: fechas, cantidades, mensajes, llamadas, nombres de empleados de banco, sucursales. Por primera vez abordaba mi propia historia con la misma frialdad analítica que aplicaba a los datos de mis investigaciones. No era solo una hija herida, era una víctima de un patrón de abuso económico sistemático. Y si algo había aprendido durante el doctorado era que los patrones, cuando se exponen con claridad, dejan de parecer inevitables. Al caer la tarde, el silencio de mi piso ya no sonaba a refugio, sino a antesala de algo mayor. No tenía un plan terminado, pero sabía que mi respuesta no sería un grito ni una escena en medio de una reunión familiar. Quería justicia, no espectáculo. Quería que cada decisión que mi madre había tomado a mis espaldas se quedara registrada en los mismos sistemas que había intentado manipular. Quería dejar de ser el recurso invisible que siempre estaba ahí para rescatarla de sus propios actos. Aquel fue el momento exacto en que el papel cambió. Dejó de ser ella quien dirigía la historia. Empecé, en silencio, a escribir la mía. Los días siguientes a la llamada a mi madre pasaron en una mezcla de introspección fría y absoluta vigilancia. Sabía que no podía dejar nada al azar y que cada paso debía estar basado en hechos, no en emociones, por muy grandes que éstas fueran. Revisé todos los mensajes, llamadas y transferencias antiguas, armando una línea temporal de cada engaño y manipulación. Cada cifra enviada a su cuenta era una cuerda más en la red que ella había tejido para controlarme a distancia. Pero ya no estaba dispuesta a enredarme más. Decidí registrar todo. No para acusar en un arranque de ira, sino para tener pruebas sólidas cuando fuera el momento de enfrentarla. Eran detalles pequeños y grandes a la vez, un pago hecho con demasiada urgencia, una llamada a horas intempestivas, la insistencia reiterada en que debía estar disponible para las emergencias familiares sin explicar nunca cuál era la emergencia. Era el patrón de una relación basada en el dominio disfrazado de cuidado. Mantuve la comunicación con el banco abierta todo el tiempo, solicitando informes detallados y explicaciones técnicas sobre cada operación. En paralelo, empecé a grabar las llamadas a mi madre con la intención de que su versión quedara registrada de forma transparente. No pasaba un día sin pensar en cómo usar esa información para que aquellos abusos económicos no quedaran impunes. Controlar la narrativa era la forma más inteligente de protegerme. No recurría a confrontaciones directas ni reproches explosivos. La última vez que hablé con ella fue para confirmar que sabía de las tarjetas, la investigación y el tiempo que tenía para rectificar o apoyar una solución honesta. Su respuesta fue una mezcla de negación calculada y justificaciones vacías, sin una pizca de remordimiento. Pude notar que esperaba que me doblegara o que terminara cediendo como tantas veces antes. Pero yo había cambiado. Con cada día que pasaba, sentía como la claridad en mi mente crecía, convirtiendo el dolor en determinación. No necesitaba gritar ni buscar confrontaciones ruidosas. Mi plan era registrar, exponer y dejar que fueran los hechos los que hablasen por sí mismos. Sabía que algunos podrían sentirse incómodos al ver la verdad salir a la luz, pero había llegado el momento de que el daño que me hicieron tuviera consecuencias. Durante esas semanas,
La sensación de estar tomando el control fue más liberadora de lo que imaginaba. Dejé de ser la víctima pasiva. Miré los papeles sobre la mesa y, aunque no podía borrar el pasado, sabía que estaba escribiendo el capítulo donde por fin me convertía en protagonista. Porque la justicia que buscaba no era una revancha visceral, sino la reparación de la dignidad usurpada. Y ese era un triunfo mucho más profundo. Finalmente, cerré el cuaderno donde había anotado cada detalle y silencio y levanté la mirada. No había promesas de reconciliación ni de volver al pasado, solo un compromiso firme conmigo misma, proteger lo que era mío y no permitir nunca más que usaran mi nombre para sus intereses. La batalla interna terminaba, ahora comenzaba la externa, y la enfrentaría con la misma paciencia, rigor y fuerza con que había defendido mi tesis doctoral. La preparación para enfrentar la verdad tomó formas inesperadas. En vez de actuar con impulsividad, decidí planificar cada paso con una mente fría y calculadora. Descubrí que la defensa más eficaz no era la rabia, sino la estrategia. Desde ese momento, cada llamada, cada correo, cada informe bancario se convirtió en una pieza esencial para construir un caso sólido. Sabía que la exposición pública o el enfrentamiento directo no eran necesarios para cumplir mi objetivo, bastaba con dejar que las acciones hablaran por sí mismas. Me propuse reunirme con ellos en un lugar neutral, un café en Malasaña, un barrio que ninguno de los dos consideraba territorio propio. Elegí la hora y el lugar para reducir al mínimo la posibilidad de cualquier imprevisto o confrontación emocional. Cuando llegaron, susurraron excusas sobre el retraso, pero había una tensión palpable en sus gestos y silencios. Mi madre llevaba una actitud desafiante, y mi padre parecía más pequeño, menos presente. Sin perder la compostura, coloqué sobre la mesa un dossier con toda la documentación que había recopilado, extractos bancarios, informes de fraude, grabaciones de llamadas, mensajes de texto y copias de las tarjetas de crédito abiertas sin mi autorización. No hice comentarios extraviados ni acusaciones vociferantes, simplemente dejé que los documentos hablaran. La mirada de mi madre se volvió fría, su sonrisa apenas un gesto tenso que se disolvió rápidamente. Mi padre evitó el contacto visual y Carmen, la hermana menor, seguía inmersa en la pantalla de su teléfono, ignorando el ambiente cargado. Ella intentó justificar sus actos diciendo que todo estaba hecho para ayudarme, para construir mi historial crediticio, que debía entender la importancia del sacrificio familiar. Sin embargo, su discurso se desdibujaba porque sus acciones habían roto cualquier confianza. Le recordé entonces los mensajes exigentes después de mi graduación, las llamadas a la policía, el cambio de cerraduras, y el daño silencioso pero profundo que había causado. Nadie defendió sus actos. Cada palabra mía calaba más profundo. Al final, mi madre intentó pintar mis acciones como una traición a la unidad familiar, advirtiendo que estaba poniendo en riesgo todo lo construido en años. Respondí con calma que no era yo quien había destruido la familia, sino que ella misma había elegido el camino del engaño y la manipulación. La discusión terminó cuando hice entender que la investigación bancaria estaba en curso y que el banco ya tenía constancia de cada irregularidad, por lo que no existía margen para arreglos privados. Cuando me levanté para irme, dejé sobre la mesa el dinero para el café, un gesto que no necesitaba palabras para expresar. Salí sin mirar atrás, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo en control absoluto de mi vida. Mientras caminaba por las calles de Madrid bajo una lluvia suave, pensé que no necesitaba la aprobación de nadie. La justicia no era un grito, sino un silencio firme que resonaría en los papeles y las decisiones que dejarían sin opción a quienes quisieron aprovecharse de mí. Sentada en un banco del parque, contemplé los primeros relámpagos lejanos que anunciaban tormenta. No sonreí. No celebré. Solo dejé que aquel momento quieto y frío impregnara cada parte de mi ser. Era la victoria más profunda, sin estruendo pero inapelable. Años de sacrificios y heridas acumuladas comenzaban a encontrar respuestas y, aunque la familia que conocí se despedazaba, yo empezaba a reconstruirme. Fue así como mi silencio se convirtió en un grito hecho justicia, sutil pero absoluto. A los pocos días, recibí un correo electrónico que confirmaba el cierre de la investigación bancaria. Rosa M. Vargas, mi madre, había reconocido el uso no autorizado de mis datos y se comprometía a reembolsar una cifra superior a 8.000 euros en su totalidad. No hubo disculpas, ni justificaciones, solo un hecho escrito y firmado. Aquella escueta declaración era para mí mucho más que un documento legal, era la verdad plasmada en papel, la prueba irrefutable de que finalmente había puesto fin a años de explotación silenciosa. Rápidamente, la noticia se propagó por nuestro barrio en Chamartín, como un rumor creciente que atravesaba pasillos y calles. La gente murmuraba en los supermercados, en las iglesias, en las pequeñas tiendas. Algunos conocían la historia, otros solo percibían una sombra de conflicto intenso y una ruptura profunda.
Un video corto del caos en la celebración de la boda de Carmen, con la policía presente y las miradas incrédulas de los invitados, acumuló cientos de miles de reproducciones en redes sociales. La fama de un escándalo familiar era un peso nuevo para todos ellos. Mi padre enfrentó silenciosas consecuencias en su trabajo, responsable de errores y descuidos administrativos relacionados con la correspondencia familiar. Sin embargo, yo no caí en la trampa de sentir culpa o responsabilidad por la caída de una estructura que ya estaba rota hacía años. No respondí mensajes de familiares ni explicaciones a quienes intentaban mediar. No nació de rencor, sino de cansancio. Estaba exhausta de justificar lo que debería haber sido obvio desde un principio. Cerré cada una de las cuentas que mi madre había tocado, congelé mi crédito y presenté todos los formularios necesarios para proteger mi identidad y mis finanzas. Imprimí la carta final de confirmación de la entidad bancaria y la pegué en la pared de mi habitación, al lado de mi diploma doctoral y del recibo del cerrajero. 3 símbolos de esfuerzo, protección y libertad. Cada uno representaba una parte del camino que había recorrido para emanciparme de un pasado abusivo. En las noches siguientes, me sentaba con una taza de té junto a la ventana y dejaba que el aire fresco del Madrid nocturno entrara en mi apartamento. El murmullo lejano del tráfico y el latido tranquilo de la ciudad eran para mí la banda sonora de una nueva etapa. Por primera vez, el silencio en mi hogar no era un vacío doloroso, sino una señal de poder y renovación. Había aprendido que la fuerza no siempre se muestra en gritos o en actos extremos, sino en la firmeza del límite impuesto y respetado. 6 meses después, en otoño, mientras las hojas caían sobre las calles empedradas de mi barrio, comencé un nuevo empleo en un centro de investigación tecnológica. Me rodeaban colegas que valoraban mi trabajo y reconocían mi capacidad, no solo el dinero que alguna vez pude aportar. En la pared, junto al diploma y al viejo candado reemplazado, colgaba mi nuevo carnet de empleado. 3 objetos que, juntos, contaban la historia de una mujer que finalmente eligió su propio camino. No busqué justificaciones ni esperé un perdón que jamás llegó. Caminé hacia adelante con la certeza de que no había destruido a nadie, quienes rompieron nuestros lazos fueron ellos. Mi victoria no era una revancha amarga, sino la conquista de mi paz interior. Porque a veces, la verdadera justicia se encuentra en saber cuándo cerrar puertas y avanzar sin mirar atrás.